Sí, ahí empecé a grabar ya. Dale. Buenísimo. Bien. Vamos a dar entonces algo de estática, ¿sí? Bueno, miren. Las ecuaciones de la estática, hay dos ecuaciones principales. Hay dos ecuaciones de la estática que son las siguientes. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Anteriormente habíamos visto las ecuaciones de Newton. La ecuación de Newton decía que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto era cuando estábamos viendo dinámica, ¿sí? Entonces, no sé, tenemos un cuerpo sometido a una fuerza, ese cuerpo se movía, ¿sí? Se movía sobre una superficie, no sé, ¿sí? Y ahí decíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O si había muchas fuerzas, F1, F2, decimos la suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Eso habíamos visto cuando hacíamos dinámica. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver estática, ¿sí? No hay movimiento. En estática no hay movimiento. Los cuerpos se encuentran en equilibrio. Se encuentran en equilibrio estático. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio estático, entonces quiere decir que la aceleración es igual a 0, ¿sí? Y si la aceleración es igual a 0, entonces la suma de todas las fuerzas, por ejemplo, sobre el eje de la X va a ser igual a 0. Y la suma de fuerzas sobre el eje de la Y va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo que está sometido a todas esas fuerzas no se mueve horizontalmente, ¿sí? Por eso la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0, y tampoco tiene movimientos verticales, es decir, no se mueve para arriba y ni para abajo, por eso la suma de fuerzas en Y también es igual a 0. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos? Sí, perfecto. Bueno. Bueno. Bueno, miren, vamos a ver un ejercicio. Supongamos que tenemos una viga, ¿sí?, de la que cuelgan dos cablecitos, dos tensores, donde cuelga una masa seria. Esta es una masa de 100 kilogramos, ¿sí? Nos proponemos encontrar las tensiones que tenemos en los cables y supongamos que este ángulo es de 30 grados y que este ángulo es de 60 grados, ¿sí? Bueno, miren, las ecuaciones son siempre esta y esta, ¿sí? Después vamos a agregar otra que es una suma de momentos, pero las ecuaciones son estas dos. Lo que hay que hacer siempre es un diagrama de cuerpo libre. Hacemos un diagrama de cuerpo libre y después aplicamos estas dos formulitas y con eso ya resolvemos el ejercicio. Bien, miren. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. El centro del diagrama de cuerpo libre, el centro del origen, lo vamos a poner acá en este punto, ¿sí? Donde se unen los cablecitos. Entonces lo que vamos a hacer es trazar por acá
un sistema de ejes cartesianos. Eje X, eje Y. Siempre van a hacer eso, ¿eh? Bueno, ¿qué fuerza tenemos? Ah, tenemos las tensiones en los cables. Miren, la tensión acá va hacia arriba. Llamémosle T1. Y la tensión acá sería la tensión T2. ¿Entienden por qué la tensión va para arriba, no? Hice una flechita a esta que va para arriba y esta flechita va para arriba también. Bueno, miren, el ángulo que forma T1 con el eje de las Y es 60 grados. El ángulo que forma T2 con el eje de las Y o con el eje de las X no tenemos, ¿sí? Pero tenemos este ángulo, que vale 30. Como acá tenemos 90, entonces acá tendríamos que tener 60 grados, ¿sí? Entonces con el eje de las Y, 60 grados. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre. Bien, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, el peso. Tenemos acá T1, que forma 60 grados. Y tenemos acá T2, que también forma 60 grados. Bien, entonces este es nuestro diagrama de cuerpo libre, eje X, eje Y. Tenemos el valor del peso, que sería la masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? Y ahora, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, el siguiente paso sería aplicar las ecuaciones de la estática. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, fíjate, hacemos la suma de todas las fuerzas sobre el eje de las X. Y vamos a tener la componente de T2 y la componente de T1 que viene para este lado. Entonces va a ser menos T2 por el seno de 60 grados más T1 por el seno de 60 grados igual a cero. ¿Sí? Tengo una ecuación en la cual tengo dos incógnitas, ¿sí? Entonces, esta ecuación así como está todavía no me sirve. Vamos a hacer suma de fuerzas en I y vemos cómo queda. Una suma de fuerzas en I y vamos a tener T2 y T1 van a ser positivas. Va a ser T2 por el coseno de 60 grados más T1 por el coseno de 60 grados menos P igual a 0, ¿sí? Porque T2 y T1 tienen las componentes que es verticalmente hacia arriba, positiva. Y P es negativo, ¿sí? Va hacia abajo. Entonces, esta sería la otra ecuación, que tiene también dos incógnitas que son las mismas incógnitas que tenemos acá. Entonces, como tenemos dos ecuaciones, esto es un sistema de ecuaciones. Yo, ¿Y Omar, cómo se resuelve? ¿cómo determinaba si ponía seno o coseno? El tema del barré, el ángulo y eso. Fíjate, la onda era hacer lo siguiente. Ubicamos el fibrón, fíjate, acá en el origen, ¿viste? Y desde ahí barremos así o así. Bueno, mira, cuando estamos sobre T1, por ejemplo, si estamos sumando las fuerzas sobre el eje de las X, ¿sí? Sobre el eje de las X en este caso. Cuando no barre el ángulo es seno. Y fíjate, cuando hacemos así, no barremos el ángulo, ¿viste? Voy desde T1 hacia el eje de las X. No pasé sobre el ángulo, ¿viste? En Sí, cambio, sí, cuando hago sobre el eje de las Y, hacemos así y paso sobre el ángulo. Por eso
Cuando hacemos suma de fuerzas en X va seno, y cuando hacemos suma de fuerzas en Y va coseno, porque en ambos casos, fíjate que se barre el ángulo. Sí, sí. ¿Está? Buenísimo. Buenísimo. Entonces decíamos que esto era un sistema de ecuaciones. Y si es un sistema de ecuaciones, entonces tenemos que plantear algún método, ¿no? Igualación, sustitución, bueno. Bueno, vamos a hacer sustitución. Siempre es conveniente hacer sustitución en este caso, ¿saben? Bueno, miren. Vamos a despejar de acá T2. Entonces, o T1, vamos a dejar T1 por seno de 60 grados, va a ser igual, y esto va a pasar para aquel miembro y va a quedar T2 por el seno de 60. Pero fíjense, tenemos seno de 60 y seno de 60, entonces esto se simplifica, porque si esto pasa dividiendo, se simplificaría, se divide. T1 igual a T2, ¿sí? T1 y T2 son iguales, ¿sí? Y ahora, una vez que despejo T1, reemplazo donde está T1, quedó re chiquitita la expresión, ¿no? Pero bueno, lo que haya quedado acá, tendríamos que reemplazar acá en T1. Entonces vamos a tener T2 por coseno de 60 grados, más, en lugar donde está T1 vamos a poner T2 por coseno de 60 grados, igual, y fíjense, acá tenemos menos P, lo vamos a pasar sumando, igual a P. Entonces tengo T2 por coseno de 60 más T2 por coseno de 60 serían, pueden sacar factor común, por ejemplo, así, coseno de 60 más coseno de 60, y después esto pasa dividiendo, o si no podemos hacer 2 veces T2 por el coseno de 60 grados igual a P, ¿sí? Porque tenemos T2 por coseno de 60 más T2 por coseno de 60, entonces son 2 veces T2 por coseno de 60. Entonces vamos a tener acá que T2 va a ser igual a P dividido 2 multiplicado por el coseno de 60 grados. ¿Sí? Bueno, ahora solamente tendríamos que hacer el cálculo. Fíjense, T2 va a ser igual a P, que es 100 por 9,8, va a ser 981 newton, dividido 2 por el coseno de 60, y el coseno de 60 es 0,5. Creo que es así. Para ahí te digo. 0,6. ¿El coseno de 60 es 0,6? Sí, o sea, 0,58. En tu cálculo estaba mal, che. A mí me da 0,5, profe. Ah, Sí, tan sí, radiales. 0,5. Puede ser. Bueno, entonces esto sería 981 newton, ¿sí? Si hacemos el cálculo, eso sería T2. Y después volvamos de nuevo a la ecuación. Cuando hacemos un sistema de ecuaciones, tenemos dos incógnitas. Recién acabamos de calcular T2, pero T1 es igual a T2, o sea que T1 también es igual a 981 newton. ¿Sí? En este caso, como los ángulos eran iguales, por eso las tensiones me dan iguales, ¿sí? No necesariamente tienen que ser iguales. ¿Alguien está copiando esto? Así espero y después borramos y continúa. Igual está el video, más yo lo voy a pasar al grupo, puedes continuar. Ah, cierto que estamos con el video. Bueno, entonces,
Estas son las dos ecuaciones de la estática, ¿sí? Ahora, vamos a borrar esto. ¿Será que podemos hacer el ejercicio 9 de la guía? Sí, re que podemos hacer, pero tienen que entenderlo de momento también. Sí, sí, sí. Vamos a hacer. ¿Cuándo tienen que presentar eso? Creo que para hoy a la noche. Ah, bien ahí. Buenísimo. Bueno, vamos a tratar de llegar. Miren, habíamos visto suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Esa es una ecuación. Y ahora vamos a agregar otra ecuación que es suma de momentos, ¿sí? En un punto respecto de un eje igual a 0. ¿Sí? Entonces, presten atención un ratito, vamos a explicar de qué se trata el momento, cuál es el efecto, cómo es que se maneja esto del momento y así pasamos a los ejercicios, ¿sí? Bueno, creo que tengo un ejemplo que nunca falla. Alguna vez alguien seguro tuvo que sacar una tuerca, un tornillo, una cosa así. Bueno, eso es lo que estoy intentando dibujar. Esto es una tuerca con una llave, ¿sí? Esto sería la llave. Está re feo el dibujo. ¿Sí? Bueno, el asunto es el siguiente. Tenemos un tornillo, ¿sí? Queremos sacar el tornillo, no lo hacemos con la mano, siempre lo hacemos con la ayuda de una herramienta. Fíjense, esta herramienta, lo que hacemos nosotros en realidad es aplicarle una fuerza F en el mango, ¿sí? Porque si tuviera que sacar este tornillo en este momento, ¿qué agarraría? Agarraría la fuerza, el mango y estiraría, ¿no es cierto? Bueno, para este lado si quiero ajustar, ¿viste? Si quisiera ajustar, agarraría el mango y estiraría. Entonces estoy aplicando una fuerza puntual en el mango. Pero esta herramienta resulta ser que por la disposición y este punto produce una rotación, ¿sí? Yo hago una fuerza puntual y resulta que acá se produce una rotación. Bueno, esa rotación que se produce, la intensidad de esa rotación es el momento, ¿sí? Y se calcula haciendo fuerza por distancia, ¿sí? Es decir, la rotación, la intensidad con que va a rotar esto, tenemos una fuerza más grande, por ejemplo, si tenemos de 10 newton, es una cosa, y si le ponemos 100 newton va a ser mucho mayor, porque es un factor que está multiplicando, así que cuando la fuerza aumenta el momento. ¿Qué más? Cuando aumenta la distancia también aumenta el momento, o cuando disminuye la distancia. Fíjense, la distancia se mide desde el punto donde se produce la rotación, desde un punto, hasta la fuerza. Esa es la distancia. La distancia de manera perpendicular, ¿sí? Si mayor es la distancia, acá mayor va a ser el factor que vamos a tener acá, el factor D. Entonces mayor va a ser el momento. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ah, otra cosita. Miren. Le quedan 10 minutos a esta reunión. Bueno. Miren. Puede que esta fuerza no esté de manera perpendicular. A nosotros nos importa las fuerzas que son perpendiculares, ¿sí? La distancia las tomamos perpendiculares, si no, no tomamos distancia. Supongamos que esta fuerza haya sido así. ¿Qué hacemos con la distancia? Forma un ángulo, no sé, 60 grados.
Bueno, lo que vamos a hacer es cuando tengamos una fuerza que forme un ángulo, es descomponerla. Vamos a tener acá la FI y bueno, acá estaría la FX, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. A F la vamos a descomponer en las dos de siempre, FI la vertical y FX la horizontal. Entonces el momento va a ser F multiplicado por el seno de 60 grados multiplicado por la distancia D, ¿sí? La distancia desde acá hasta acá. Desde el punto hasta la fuerza vertical, hasta la fuerza perpendicular, ¿sí? Bien, F por seno de D, porque si movemos este vector, fíjense, para arriba así, no barre el ángulo, ¿sí? Entonces es por cero. Bien, y Fx, esta no produce momento. ¿Por qué no produce momento? Fíjense qué pasa con Fx. Omar, cuando no barre no es coseno. Cuando no barre es seno. Ah, de un... Cuando barre es coseno. Dale. Bueno, miren. Fx, miren, acabo de hacer una línea punteada que marca la dirección de Fx. Pero ¿qué pasa? Fx pasa, la dirección pasa por el punto de momento, ¿viste? Por el punto de momento. Entonces la distancia esta que marcamos acá, la distancia de, en este caso no hay distancia, vale cero. Entonces esta fuerza no produce momento. Ninguna fuerza que pase por el origen, por un punto, va a producir momento. Por eso la fuerza para desajustar el tornillo no la hacemos acá, siempre la vamos a hacer en el extremo. Gente, ¿se entendió todas las barbaridades que dije? Sí, profe. De una. Bueno, vamos a borrar esto. Miren chicos, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momentos iguales a cero. Esas eran las ecuaciones de la estática. Esto va a ser lo primero que van a dar cuando vean estabilidad 1. Es muy importante esto, el tema de los momentos y eso para calcular las reacciones en las vigas y todo ese mambo raro que hacen los ingenieros. Bien. Bueno, miren. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a ver si esto se encuentra o no en equilibrio. Lo que hice es como una especie, ¿vieron el sub y baja? Es una tablita que tiene un punto de apoyo acá, eso es un sub y baja, ¿no es cierto? Se sube acá un mitad ahí, acá otro mitad ahí, y esto se mueve así, alrededor de este punto, ¿sí? Esto es un sub y baja, algo así. Bueno, imagínense algo parecido. Esto no sería un sub y baja porque el punto no está en el centro. Esos juguetitos lo que tienen es que
ese puntito, ese punto de apoyo está en el centro, entonces los mitadices se pueden equilibrar y qué sé yo. Bueno, está interesante ahí el momento, porque ahí sucede lo del momento en el sub y baja. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si este sub y baja raro que tenemos acá, que tiene aplicado en los extremos P1, un P2 de 3 newton, de 4 newton, y una fuerza que va de abajo hacia arriba en la barra de 2 newton, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer suma de momentos en O. Ah, hay algo que me había olvidado de decirles cuando estábamos hablando de la llavecita y el tornillo. Era que a la fuerza la podría aplicar acá, así, o la podría aplicar de este lado, ¿sí? En ambos casos se produciría una rotación en sentidos contrarios, fíjense. Esta fuerza produciría una rotación en este sentido, mientras que esta fuerza produciría una rotación en el otro sentido, ¿sí? Entonces, el momento tiene un sentido y tenemos que elegirlo nosotros, ¿sí? El momento tiene un sentido. Nosotros vamos a elegir que el momento es positivo cuando tiene el sentido de las agujas del reloj. Ahí lo vamos a tomar como positivo. Y como negativo en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto sería negativo, ¿sí? Pero recuerden ser siempre de positivo, los positivos así. Bueno. Bueno. Ahora, fíjense. Si este punto es un punto fijo, ¿sí? En el cual puede, esta maderita, tabla, lo que ustedes quieran, puede girar alrededor, la fuerza o el peso P1, que tiene 4 newton, produciría o intentaría producir una rotación alrededor de este punto para este lado, ¿sí? P1. Entonces, es negativo. Entonces va a ser menos P1 multiplicado por la distancia que se encuentra, en este caso, 1 metro. Bueno, recuerden, respecto de este punto tomamos momento. Entonces la distancia tomamos desde P1 hasta esto es 1 metro. Vamos con P3. P3 es una fuerza de abajo hacia arriba que si esta maderita pudiera rotar alrededor de este punto, produciría un momento o una rotación en este sentido. Fíjense. Entonces, va a ser negativo, menos P3 por 1 metro, ¿sí? Porque P3 también se encuentra a 1 metro del punto donde estamos en el momento. Y seguimos recorriendo la barra y nos encontramos con P2. P2 resulta ser que va de arriba hacia abajo, en el extremo de la barra. Si pudiera generar una rotación, lo haría en este sentido, ¿sí? Entonces quiere decir que en este caso es el momento que produce P2 es positivo, ¿sí? Porque tiende a hacerlo en sentido de las agujas del reloj. Entonces va a ser más P2 multiplicado por la distancia. La distancia es 2 metros. Y ahora simplemente tendríamos que hacer menos 4 newton por 1